A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es lindo semana a semana ir descubriendo nuevas verdades de la palabra de Dios, especialmente en este tema grande que tenemos, que es relacionarnos cada vez más íntimamente con Dios. Así que son bienvenidos y vamos a hablar de la oración, conversar con alguien que es poderoso y que nos puede resolver todos nuestros problemas. Así que bienvenido, Pastor Luis Jerez. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes también porque nos escuchan, nos ven. Creemos que tenemos algo para brindarles a ustedes, un conocimiento un poquito mayor de la palabra de Dios al estudiar esos relatos de la Escritura. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar estos textos que hablan acerca de los guerreros de oración. Esta palabra guerrero tiene un significado, porque la Escritura habla de muchos hombres y mujeres que lucharon con Dios en oración. Tenemos también a Jacob, que él luchó con un ángel y orando y luchando, orando y luchando, y la Escritura dice que venció. Tenemos el caso de Ana, que luchó con Dios para que el Señor le diera un hijo, hizo un voto, y el Señor le concedió ese hijo que se llamó posteriormente el profeta Samuel. Y también nosotros tenemos que aprender a luchar con el Señor en lo que es su voluntad. Aquí hay un salmo muy hermoso que también nos habla de esta lucha. Dice: amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas. Aquí aparece la palabra súplicas, que es más que orar. Es una súplica, un deseo del alma, porque ha inclinado a mí su oído, por esto lo invocaré mientras yo viva. Cuando Dios le responde una oración y se van sumando las oraciones respondidas, usted empieza a confiar en Dios, que Dios está atento a sus plegarias. Bueno, para que eso suceda hay que orar y pedirle a Dios. Interesante, porque el caso de Daniel es un caso muy especial. Yo creo que ¿quién no recuerda la habitualidad de Daniel de orar, de tener una comunión muy íntima con Dios? Uno tiene que ponerse un poquito en el contexto en que estaba Daniel. Increíble, porque si uno lee con tranquilidad la Escritura, Daniel nunca volvió a donde él quería volver. Sus restos quedaron allí, pero él no perdió la comunicación con Dios. Y cuando oraba, interesante, porque oraba mirando hacia Jerusalén, donde estaba el templo, donde tenía allí. Las experiencias de Daniel son realmente maravillosas. Es uno de los grandes héroes de la Biblia. En Daniel 1 nosotros encontramos todo el detalle de este hombre, Daniel 1, ¿no es cierto? Pero también Daniel 9 y otros capítulos donde él ora ferviente a Dios, pidiendo respuesta a su pedido, al deseo de su corazón. Sí, generalmente en el libro de Daniel aparecen estas oraciones del profeta cuando había una extrema necesidad, había un problema gravísimo, imposible de solucionarlo sin la intervención divina. Esas son las oportunidades que Dios tiene para manifestarse. Cuando iban a matar a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos, Él los invitó a orar. Allí nos dice en Daniel capítulo 2, versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Y allí oraron. Tuvieron ese tiempo para invocar el nombre de Dios con necesidad, y Dios respondió. Le concedió a Daniel la revelación de ese sueño que perturbaba a ese rey Nabucodonosor. Incluso para uno tener una dirección en qué orar, por qué orar, uno también tiene que estudiar la Biblia. Por ejemplo, Daniel, capítulo 9, que es un capítulo extraordinariamente hermoso, dice que Daniel estaba preocupado por los tiempos. O sea, él había estudiado la Biblia, sabía que había llegado el momento de la liberación, que ellos tenían que volver. Entonces comienza a orar Daniel en su súplica. Y a mí me gusta mucho un texto que está en el 23, dice: al principio de tus súplicas salió el mandamiento y he venido para decirte, porque tú eres muy amado, por tanto considera el asunto y comprende la visión.
extraordinario esto, uno lo pasa de vuelta rápido y dice, sí, Dios vino, sí. No, pero desde el trono de Dios era la orden para contestar la oración de Daniel. Daniel estaba demandando una promesa de Dios. Uh-huh. Dios había dicho que al terminar los 70 años de cautiverio babilónico, Dios haría volver al pueblo de Israel. Y él había visto los tiempos. Entonces decía, es el momento de orar, y él empezó a cobrarle la promesa a Dios. Allí está el guerrero de oración. Él dice en el verso 3 del capítulo 9, y volví mi rostro a Dios, uh-huh, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto significa una dedicación completa a buscar la respuesta divina. Tiempo, humillación, ruego, ayuno, cilicio era un polvo negro que ellos se ponían allí en el pelo, o a veces se ponían a orar sobre el suelo negro, y ceniza. Es decir, él decía al hacer esta oración que mencionaba Raúl en el capítulo 9, y esa respuesta de Dios, Daniel decía, Señor, de aquí no me muevo, tiene que haber una respuesta, tienes que cumplir tus promesas, tienes que concedernos aquello que tú nos has prometido hace más de 70 años atrás. Un detalle, algunos han calculado lo que se demora un ángel desde el cielo a la tierra, porque dice, desde el comienzo de tus palabras yo salí. O sea, son instantáneas, pero hay, como tú mencionabas, algunos antecedentes que uno debe poner de su parte, tener interés en lo que está orando, no desperdiciar esas horas, esos momentos pensando otra cosa, sino dedicarse a. En este caso, Daniel oraba por algo puntual, que se cumpliera la promesa de Dios. Claro. Y se cumplió. Y también él hizo una oración que es como modelo para nosotros, capítulo 9 de Daniel. El primero empezó a adorar a Dios y decirle, tú eres el dueño de todas las cosas, tú manejas el mundo, para ti no hay nada imposible. Luego viene una gratitud, agradecidos porque Él está vivo. Hay muchos judíos que están vivos allá en Babilonia, que Dios los ha cuidado en diferentes naciones. Y luego viene la petición, pero también viene la oración de arrepentimiento, que es algo que nosotros diariamente también debiéramos hacer. Hemos cometido errores, merecemos lo que nos ha pasado, estamos cautivos por nuestros pecados. Y luego una apelación que hace Daniel a la misericordia y al perdón de Dios. Que Dios es amplio en perdonar, que es algo maravilloso de parte de nuestro Señor. Y en las dificultades más graves, como las tuvo Daniel, por ejemplo, en el capítulo 6, usted lo puede revisar. Cuando Daniel supo del edicto, dice, no terminó su oración, siguió igual orando a Dios. Eres mi oveja, yo soy tu pastor. Te formé del barro, soy tu escultor. Te hice con mis manos y te conozco bien. Quiero abrazarte, mi corazón también. Toda tu angustia quiero aliviar. Todo ese peso yo puedo cargar, y esta gran tormenta muy pronto va a pasar. Cierra bien tus ojos y escúchame hablar. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, hijo mío. Eres mi oveja, yo soy tu pastor. Te formé del barro, soy tu escultor. Te hice con mis manos y te conozco bien. Quiero
abrazarte mi corazón también. Toda tu angustia quiero aliviar. Todo ese peso yo puedo cargar. Y esta gran tormenta muy pronto va a pasar. Cierra bien tus ojos y escúchame hablar. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, hijo mío. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, hijo mío. Cuando oramos, debería ser de rodillas, de pie, acostado, tendido. ¿Cuál es la postura más correcta? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hay varios textos que se mencionan acá en relación a personajes que oraron, ¿no es cierto? Por ejemplo, Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa. Ahora en su cámara del techo había ventanas abiertas hacia Jerusalén, dice, y continuó arrodillado de rodilla 3 veces al día orando y dando gracias ante Dios, como lo había estado haciendo anteriormente. O sea, ¿cómo oraba Daniel esos 3 días, o sea, esos 3 momentos? Sí. De rodillas. Bueno, había una prohibición, como tú sabes, allí de parte del rey, pero instado por los otros gobernantes para que solamente en ese tiempo se adorara solamente al rey y a ningún otro dios. Pero Daniel hizo lo que hacía siempre: abría las ventanas de su aposento, se arrodillaba con la mirada hacia Jerusalén, hacia el santuario que ya estaba destruido, pero él creía también en el santuario celestial, y allí oraba. Cuando fue localizado orando a otro Dios, que era el Dios Jehová de todos los ejércitos, Dios que creó el cielo y la tierra, fue acusado. Pero él mantuvo esta postura de orar de rodillas, que, como tú dices, no es la única postura que Dios acepta para que oremos. Hay momentos en los cuales nos arrodillamos en el templo, en la oración de la mañana, en nuestro hogar, en la oración de la noche. Y hay oraciones que son importantes, que así como Jesús oró de rodillas allí en el Getsemaní, que era una costumbre de Cristo. Jesucristo casi siempre oraba de rodillas, pero también oraba de otras maneras. Pero la postura de rodillas da a entender que nosotros nos sometemos a Dios, que nos humillamos delante de Él, que esperamos que Él nos responda. Y tenemos oraciones en la Escritura de pie también, con Josafat. Tenemos oraciones de pie allí cuando Esdras leía la ley. Ahí estaban todos escuchando y orando de pie. También sentados. Y tenemos que tener nosotros una variedad de posturas para orar, pero siempre va a haber un momento para la oración de rodillas en las cosas importantes de la vida. Así que esto es algo que nosotros debemos entender, que la Biblia no es tajante que todas las oraciones deben ser hechas de rodillas. Debieran estar allí, pero hay otras maneras de orar también. Claro, bueno, Jesús normalmente oraba de rodillas. Incluso Lucas menciona este hecho en 22:41, dice, y se retiró de ellos a tiro de piedra. Interesante, ¿eh? Una distancia que se podía ver, y se arrodilló y comenzó a orar. Ese es un aspecto bien interesante, porque de rodillas da a uno como dijéramos, una actitud de respeto, de reverencia para quien va a hablar. Pero una persona que quizás no se pueda arrodillar, que está tendida en un lecho en su cama, no tiene ni un problema.
comunicarse con Dios de la manera en que está en ese momento. Otros hechos más, acá en Hechos 9:40 dice, pero Pedro los envió a todos y se arrodilló y oró y se volvió hacia el cuerpo de Tabita y le dice, Tabita, levántate, y abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Interesante, de rodilla orando a Dios. Sí, y también esto es algo que nosotros debiéramos practicar. En la iglesia siempre se hace también una oración o dos de rodillas para que nosotros nos unamos al Señor, nos humillemos delante de Él. Y como dice también el Antiguo Testamento respecto a la comunión con Dios, nos habla aquí de el patriarca Enoc, que fue el séptimo desde Adán. Está en la genealogía del capítulo 5, cuando los hombres vivían más de 900 años. Enoc solamente vivió 365 años, se interrumpió su vida aquí en la tierra, porque en el texto 24 del capítulo 5 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces aquí nos habla de Enoc, que era un hombre que caminaba todos los días con el Señor, que oraba, que tenía una comunión abierta con el Señor, 300 años. Desde que tuvo su primer hijo, Matusalén, Enoc empezó una manera, un hábito, un desafío de tener con Dios todos los días un encuentro y cada día hacer la voluntad de Dios. 300 años con Dios en la tierra, hasta que Dios se lo llevó. Y hay testimonio de eso, también lo dice el libro de Hebreos. Dice el versículo 24 de lo que está leyendo, Enoc anduvo con Dios y no lo estaba porque, desapareció porque Dios lo tomó. Como alguien dijo, estábamos tan cerca de mi casa, mejor quédate acá y no vuelvas a tu casa. Son detalles bien interesantes en relación porque lo que encontramos acá con Enoc es que él practicaba lo que predicaba. No era un hombre que solamente se envolvía o se encerraba en su cuarto, sino que abiertamente hablaba con Dios. Ahora, Salmo 139 dice, ¿a dónde puedo ir desde tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si yo subo al cielo, tú estás allí. Si hago mi cama en el Seol, he aquí tú estás allí. Si tomo las alas del amanecer, si habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me guiará y tu mano derecha me agarrará. Interesante esta expresión del salmista, la confianza que tiene, que no es una confianza liviana, sino donde esté, Dios está con él. Sí, y esto es una costumbre importantísima en el cristianismo, en la manera como usted desarrolla esa comunión con Dios y ese hábito de estar con Dios. La oración le permite a usted cambiar de mente, limpiarse de toda la mundanalidad, apartarse de todas aquellas cosas que contaminan la vida humana, y usted allí se encuentra con el Señor. Como dice acá el libro de Lamentaciones de Jeremías, que es un libro también muy breve, pero Jeremías allí menciona y dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Él estuvo en una cárcel varias veces. Lo echaron a la cárcel para que no hablara. No queremos palabra de Jehová. Tenemos otros profetas que nos hablan, decían los israelitas en ese tiempo. Pero él dice, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Qué palabras más hermosas que Dios nos da en momentos crisis de nuestra vida. Uno podría pensar, ¿y ahora cómo oro? ¿Cómo me encomiendo a Dios? ¿Cómo quizás sale un susurro solamente de una oración? En parte en una comunión con Dios. ¿Dónde estás? Donde quiera que estés, allí se puede hablar con Dios. Si la sombra
Hay un personaje en la Biblia que realmente uno lo admira por las hazañas, por lo que hizo. Fue Moisés, un líder realmente extraordinario. Pero en relación a dónde está el poder de Moisés, qué es lo que hacía, es lo que uno debería buscar. Dice, por ejemplo, Éxodo 33, un pasaje, un capítulo muy profundo en realidad, pero el versículo 15 dice, entonces le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves de aquí, porque entonces, ¿cómo se puede saber que he encontrado el favor de tu vida y yo y tu pueblo? No es por tu camino con nosotros, para que nosotros y yo y tu pueblo podamos distinguir entre todas las otras personas que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor le dijo a Moisés, yo también haré esto de lo que has hablado, porque has hallado gracia delante de mis ojos. Interesante, era una situación muy compleja. Siempre he pensado cómo se dirigía el pueblo, una nación con 2 millones de personas en el desierto, no es poco. Sí. Pero Moisés dirigiendo y hablando, y de algún momento le dice, ¿sabes? Yo no quiero más con este pueblo. Te voy a elegir a ti de tu descendencia. No, Moisés dice, no. Sí, Moisés, el libro de Hebreos dice que Moisés era fiel en la casa de Dios. Se le reconoce como un prototipo de Cristo porque él intercedió muchas veces para que Dios levantara su ira de castigar a ese pueblo rebelde. Y cuando ya ellos hicieron ese becerro de oro y lo adoraron, ocurrió un quiebre en la relación del pueblo con Dios, un quiebre radical. Y Moisés tuvo que orar a Dios allí y decirle, Señor, aquí menciona en el capítulo 32, dice, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces Moisés estaba tan entregado a la oración y al perdón del pueblo, que expuso su vida. Señor, si tú no perdonas a este pueblo, yo también quiero correr la misma suerte de este pueblo. Yo lo amo. Es un pueblo rebelde. Pero Dios lo estaba probando, porque a veces este es un ejemplo para los líderes, los que están a cargo de dirigir las iglesias, los que trabajan para Dios. A veces no exponen su vida. Moisés puso su vida y su salvación en las manos de Dios, porque esta oración era intensa. Señor, si no perdonas a este pueblo, también bórrame de tu libro. Y en el texto que leyó Raúl aquí en Éxodo 33, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso enseña mucho este texto, porque Moisés se había acostumbrado a andar con Dios. Se había acostumbrado a depender de Dios, y si Dios le estaba diciendo en el capítulo 33, bueno, ahora ya me voy a retirar, ya no voy a ser yo el que va a dirigir a la nación de Israel en este caminar por el desierto, ahora voy a mandar al ángel de Jehová. Con él entiéndanse. Y a Moisés no le gustó eso. Moisés quería tener un encuentro más profundo con Dios, ya lo había conocido. Y así que siguió rogando a Dios. En el verso 18 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería avanzar en el conocimiento de Dios. Y eso es algo muy maravilloso también. Nosotros en nuestro relacionar con el Señor aprendemos de estos grandes hombres de la Biblia que no se rindieron, que lucharon con el Señor en oración, que expusieron su vida para que Dios les salvase. Este concepto quizás no es entendible en su plenitud, ese concepto que diga, ráeme, sácame de tu libro. Es decir, morir eternamente. Cuando él estaba luchando por tener un mundo y ir al cielo con el Señor, de hecho, Dios le dio ese privilegio. Pero eso que, como dijéramos, es eso de sacarse él, significaba que amaba tanto, como tú dijeras, a este pueblo, que estaba dispuesto a dar su vida, por eso que es un prototipo de Cristo en realidad. Es interesante esos detalles que marcan la diferencia entre un líder y otro líder. Sí. Un líder de oración, ¿no es cierto?,
se preocupa por su gente, no por los buenos, sino por todos, para que tomen el camino correcto. Y a veces nosotros decimos, bueno, que haga una oración de 5 minutos y el Señor tendrá que escucharme. Pero aquí vemos a Moisés en el capítulo 9 de Deuteronomio, hablando de esta misma experiencia de Éxodo. Él le está contando al pueblo en este libro lo que pasó, la historia. Y en el verso 18 del capítulo 9 dice allí, y me postré delante de Jehová como antes, dice, 40 días y 40 noches. Aquí veamos nosotros a este líder orando por el pueblo 40 días y 40 noches, clamando de rodillas, pidiendo la misericordia de Dios. Dice él, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Porque temí que a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Y allí Moisés hace esta oración y como que doblega la mano de Dios, porque Dios estaba ahí disgustado con el pueblo, pero el Señor conoce todos los corazones. Moisés se identificó con la obra de Dios a tal punto que la voluntad de Moisés era como la voluntad de Dios. Moisés quería que Dios perdonara a ese pueblo y Dios lo hizo esta vez, dice. Esta vez me escuchó Jehová, dice Moisés. Los momentos más sublimes que tuvo el pueblo de Israel fueron cuando entregaron las tablas de la ley, pero es increíble como también fueron los momentos más bajos. Cayeron ellos en esta situación que justamente estamos conversando, como Moisés de alguna manera trata de buscar la solución a un problema tan serio. Nosotros deberíamos ser como ¿quién? ¿Como Moisés? ¿Como Elías? ¿Como Daniel? No, como usted es. Pero siguiendo estos ejemplos tan gráficos de personas que entregaron sus vidas en oración a Dios y fueron fuertes espiritualmente. Quizás alguien está necesitando de tu oración, o tú mismo estás necesitando orar para tener un mejor encuentro con el Señor. Te invito a que lo hagas. La oración es una llave, una puerta extraordinaria que tú puedes usar y que está a tu mano. Que el Señor te bendiga y te acompañe y nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.